En medio de la habitación oscura, ella se quedó paralizada con el cuello roto de una botella de vino en la mano, mirando al hombre que yacía agonizando en un charco de sangre carmesí. La sangre fresca brotaba sin cesar de la herida en el cuello de la víctima, empapando rápidamente la camisa blanca y extendiéndose por el frío suelo. Ante semejante escena aterradora, se preguntó con desesperación si su propia vida también tendría que terminar de manera tan desgarradora allí mismo. Su rostro estaba manchado con salpicaduras de sangre, y sus ojos reflejaban un terror absoluto al darse cuenta de que acababa de cometer un crimen irreversible. Al ver la enorme cantidad de sangre que fluía bajo sus pies descalzos, llamó a su esposo con voz temblorosa y consternada, pero solo obtuvo a cambio un silencio sepulcral. El instinto de supervivencia despertó en su interior, haciéndole decirse a sí misma que este no era momento para venirse abajo, sino para encontrar la forma de escapar de la escena de inmediato. Sin embargo, el miedo invadió su mente al saber perfectamente que, sin importar dónde se escondiera, aquellas aterradoras personas sin duda la encontrarían. En medio del pánico, se mordió el dedo hasta hacerlo sangrar, intentando obligar a su cerebro paralizado a funcionar para hallar un punto débil que pudiera cambiar la situación. Una idea repentina cruzó por su mente haciéndola congelarse, preguntándose si ese punto débil era realmente el único salvavidas al que podía aferrarse. Con una mirada afilada fija en la puerta, se determinó a que, con solo aprovechar esa baza, sin duda recuperaría su oportunidad de sobrevivir. La cinta de la cámara de seguridad registró la espantosa escena a las 3 de la mañana, cuando una joven se alejó en silencio, dejando a la víctima inmóvil en el charco de sangre. Toda la evidencia irrefutable sobre aquel asesinato estaba ahora en manos de un desconocido, quien observaba atentamente el video a través de la pantalla de su teléfono. De pie en medio de una lujosa pero sombría sala de exhibición, el hombre elegantemente vestido de traje observaba en silencio las violentas imágenes sin cambiar la expresión de su rostro. En ese momento, el silencio del lugar se vio repentinamente interrumpido por la llamada entrante con una misteriosa serie de ceros en la pantalla. Él respondió con serenidad y le pidió a la otra persona que procediera a dar su informe tras escuchar que confirmaban hablar con el director ejecutivo G.I. Seundo. La información sobre el hallazgo del paradero de Lee Wassin acababa de llegar al mismo tiempo que la cámara enfocaba la fría urna de cenizas colocada en medio de coronas de flores blancas. Una sonrisa de desprecio apareció en su rostro mientras declaraba que iría allí de inmediato, sin olvidar mofarse de la trágica muerte de su propio padre. El telón sobre oscuras conspiraciones y despiadadas venganzas comenzaba a levantarse a través de la historia titulada Un perro que sueña con nadar. La escena cambia a un jardín tranquilo, donde la imagen de un escarabajo aferrado al tronco de un árbol aparece junto a una exclamación de curiosidad por lo extraño de este lugar. Mirando hacia la cocina a través del cristal de la ventana, la mujer comentó sarcásticamente que esta casa estaba tan vacía que no parecía en absoluto un hogar. La pantalla del televisor transmitía las noticias sobre la trágica muerte de un obrero de la construcción, acompañada de una amarga reflexión personal sobre la miserable vida de una joven mujer. La mujer vestida de rojo, de pie y con los brazos cruzados, observó la habitación impecable y sin una mota de polvo, mofándose de que semejante pulcritud era en realidad un trastorno obsesivo-compulsivo extremo. Ante aquellos comentarios tan agresivos, la joven dueña de la casa solo pudo bajar la cabeza en silencio, con la mirada cargada de penas inexpresables. Al ver que la otra persona permanecía callada, aquella mujer continuó mirándola fijamente como queriendo encontrar una grieta en su tranquila fachada. Sonrió con desprecio y preguntó sarcásticamente si, tras tantos años de separación, ella había olvidado incluso cómo usar el lenguaje para comunicarse con los seres humanos. Sus ojos se encendieron repentinamente con el fuego del resentimiento al enfrentarse a la cruel pregunta de por qué alguien abandonada como ella seguía con vida hasta el día de hoy. En la atmósfera sofocante, se preguntó con amargura por qué la persona que la había abandonado desalmadamente regresaba de repente para sembrar más dolor. Los dolorosos recuerdos regresaron de golpe con la imagen de una niña pequeña sentada sola entre la basura sucia, justo después de que el cruel sonido del cerrojo de la puerta cortara toda esperanza. El vacío de la realidad quedó al descubierto dentro del refrigerador, donde no había nada más que una solitaria botella de jugo de naranja y un pequeño recipiente de plástico. La mujer de rojo abrió despreocupadamente el refrigerador para revisar, dejando escapar un suspiro de decepción ante la vida pobre y monótona hasta dar lástima de su propia hija. La mujer de rojo hurgaba en el refrigerador vacío mientras se burlaba de los hábitos alimenticios tan austeros de ella, cuestionando al mismo tiempo si la única botella de jugo de naranja restante ya había caducado. Inmediatamente después hojeó los montones de documentos inacabados sobre la mesa y torció la boca preguntando cómo podría ganar dinero si pasaba todo el día enterrada en esos libros inútiles. De pie en silencio observando desde atrás, Joan pensó para sí misma que, tras tantos años, esta mujer parecía no haber cambiado en lo absoluto y conservaba esa misma personalidad desagradable. Le preguntó con frialdad si de nuevo estaba en apuros económicos o si acababa de causar problemas en algún lugar para venir a buscarla aquí, haciendo que la mujer se sobresaltara tanto que se atragantó con el agua. En medio de un ataque de tos,
gritó el nombre de Yeon con furia mientras ella le advertía con calma que si algo pasaba, definitivamente no intentara arrastrarla a ello. La mujer de rojo se mostró satisfecha y le recordó a Yeon que cuidara su actitud al hablar con su propia madre, con un tono lleno de superioridad. Sin vacilar, Yeon miró fijamente a su interlocutora y le sugirió que, si de verdad estaba necesitada, vendiera sus bolsos o la ropa costosa que llevaba puesta. Una mueca cruel apareció claramente en el rostro de la madre al encontrar ridícula la sarcástica sugerencia de su hija. Se rió a carcajadas con locura y le preguntó de vuelta si Yeon realmente quería ver a su madre venderlo todo e ir desnuda por la calle. Mirando el calendario que marcaba la próxima fecha límite de entrega, Yeon se sintió extremadamente agotada de que la persona más problemática apareciera justo cuando ella estaba más ocupada. Mientras la madre seguía riendo despreocupadamente y diciendo que planeaba regalarle la ropa vieja a su hija, Yeon no pudo soportarlo más y le gritó que se fuera. Ante la actitud firme de su hija, quien siempre había sido resignada, la mujer se quedó atónita, preguntándose si su hija realmente hablaba en serio con esa orden de alejarse. Se le quedó mirando a Yeon con expresión de duda, sin olvidar soltar una pregunta sarcástica sobre si de verdad no le había ahorrado ni un solo centavo a su madre. El estallido de ira hizo que Yeon se levantara de golpe, señalando directamente hacia la puerta y amenazando con llamar a la policía de inmediato si ella persistía tercamente en quedarse en esta casa. Sin embargo, la madre continuó descaradamente sentada masajeándose los pies que le dolían por los tacones altos, al tiempo que le preguntaba a su hija si tanto odiaba darle un poco de dinero para sus gastos. El rostro de Yeon se ensombreció por la indignación ante el descaro de su madre, y la miró con una expresión llena de odio, pero también rebosante de una decepción infinita. Las emociones encontradas hicieron que apretara los labios para reprimir los sollozos, sintiendo el corazón oprimido por la despiadada egoísmo de su única familiar viva. Finalmente, sacó en silencio la billetera de su bolso, intentando contener el temblor de sus manos para extraer las últimas monedas y billetes que tenía. Con un movimiento decidido, le extendió la billetera a su madre y una vez más le ordenó que tomara eso y abandonara la habitación inmediatamente. Con la voz ahogada en un desgarrador ruego, Yeon le ofreció el fajo de dinero con una mirada completamente quebrantada, rogándole que lo tomara y por favor desapareciera de su vida. Arrebatándole el fajo de dinero de las manos a su hija, la madre exclamó con rencor que se iría de inmediato para complacerla. Al salir de la habitación, soltó palabras falsas diciendo que solo había venido allí por preocupación por la vida de su hija durante todo este tiempo. Mientras se calzaba los zapatos de tacón alto, la mujer no olvidó burlarse del carácter sombrío de Yeon y la amenazó con que, si continuaba así, tendría que vivir sola hasta la vejez. Se giró para contemplar el rostro de su hija y soltó con suficiencia que fue ella misma quien le dio esa belleza, por lo que sería un desperdicio si no sabía aprovecharla. La mirada de Yeon decayó al escuchar la declaración de que no volvería a aparecer por allí durante un largo tiempo, a pesar de que su madre aseguraba que no debía preocuparse en su ausencia. En lo más profundo de su ser Yeon solo gritaba y la consideraba una mentirosa descarada. De repente, la madre se acercó al oído de Yeon para susurrarle una aterradora verdad. No estaba mintiendo y en ese preciso instante se dirigía a la estación de policía. Paralizada ante la impactante noticia, Yeon le preguntó atónita y con incredulidad sobre su decisión de ir a la comisaría. Dándole unas palmaditas en las pálidas mejillas a su hija, le dijo que no se preocupara demasiado, ya que sentía que estar dentro de allí sería más seguro que esconderse afuera. La puerta se cerró dejando a Yeon parada en silencio en medio de la habitación, con las manos temblando incesantemente ante el giro tan repentino e inquietante de la realidad. La madre sonrió radiantemente, soltando palabras de afecto profundamente falsas hacia su pobre hija antes de darse la vuelta en silencio y alejarse. Cerró la puerta de golpe sin olvidar hacerle una pregunta cargada de sarcasmo e insinuaciones sobre si ya lo había entendido todo, dejando a Yeon parada en silencio bajo el frío sonido del cerrojo. Sola en medio de la habitación vacía, Yeon se desmoronó por completo y se acurrucó en un rincón oscuro, escuchando los pasos resonantes de aquella mujer alejarse progresivamente. Suspiró con profundo cansancio con el amargo pensamiento de que, mientras esa despiadada persona siguiera con vida, sin duda siempre encontraría la manera de regresar para atormentarla. El rostro de Yeon reflejaba un punto muerto absoluto mientras comenzaba a fraguar la idea de si debía mudarse a otro lugar para poner fin a esta cadena de tragedias. Los recuerdos volvieron de golpe con la luz del atardecer que cubría el viejo complejo de apartamentos, donde las risas de los niños resonaban por todo el patio inferior. En aquel entonces, la pequeña Yeon solía sentarse completamente sola, observando en silencio a una cigarra aferrada al rugoso tronco de un árbol en medio del espacio tranquilo. De repente, el resonante y autoritario taconear de una zapatilla sonó en el sendero, anunciando la aparición de una mujer desconocida que se acercaba en silencio hacia la pequeña. Una mano extraña se extendió de golpe y tocó suavemente el delgado hombro de la niña, haciendo que el ritmo cardíaco de la pequeña se descontrolara de la sorpresa.
La pequeña Yeon levantó sus ojos bien abiertos mirando con desconcierto, preguntándose asombrada la identidad de quien acababa de aparecer a romper su soledad. Aquella mujer permanecía en silencio ante la puerta, echando miradas a la niña inocente con un rostro lleno de calculados planes ocultos tras una fachada de serenidad. Sacó lentamente una pequeña tarjeta de presentación y se la entregó en mano a la niña, como si estuviera sembrando una promesa llena de trampas en su joven alma. Mirando fijamente el objeto que tenía en la mano, la pequeña solo supo asentir dócilmente sin tener la menor idea de la tragedia que estaba a punto de cernerse sobre su vida. Tan pronto como esa pequeña figura se dio la vuelta para salir corriendo hacia el interior del edificio, la mujer siguió allí observando con una mirada espeluznantemente fría. De repente, gritó palabras huecas de afecto falso, actuando intencionalmente en un drama de amor maternal apasionado ante la mirada de los transeúntes. Presenciando todo ese descaro desde lejos, Hye Seung-do esbozó una sonrisa de desprecio y se mofó en silencio de que semejantes palabras fueran realmente un chiste ridículo. Sentado en la atmósfera sofocante del vehículo de lujo, observaba en silencio a su asistente que limpiaba los lentes temblando, con una actitud llena de autoridad y presión. La imagen de la mujer vestida de rojo apareció nítidamente a través del espejo retrovisor, recordándole a la presa que caía gradualmente en la trampa perfecta que él había diseñado minuciosamente. De repente, aquella mujer se sobresaltó angustiada como si acabara de sentir una ráfaga de aura asesina helada dirigida directamente hacia ella desde algún rincón oscuro. Con sus ojos afilados y llenos de astucia, Seung-do se preguntó en silencio si ella ya se había dado cuenta de su presencia o si aún seguía inmersa en vanas ilusiones. Los zapatos de tacón rojo oscuro pisaron con fuerza el asfalto como si huyera apresuradamente de algo invisible que la acechaba en silencio. La mujer no dejaba de hacer señas para llamar a un taxi con extrema ansiedad, apresurando continuamente al vehículo para que se detuviera rápidamente y la ayudara a escapar. El taxi frenó en seco con un chillido ensordecedor, listo para alejarla de la zona vigilada de cerca por misteriosos ojos desde las sombras. Presenciando todo esto, el asistente preguntó preocupado a su jefe si debían perseguirla, pero recibió la orden de ignorarla porque ya había enviado a gente a seguirle la pista. A través del empañado cristal del coche, el hombre dio una larga pitada a su cigarrillo contemplativamente y murmuró el nombre de Kang Yeon con una mirada reflexiva y calculadora. Seung-do afirmó con confianza que si aparecía de repente en este momento, esa joven sin duda quedaría inmensamente sorprendida mientras él se preparaba para una visita inesperada. Dio la orden de partir de inmediato tras conocer la ubicación de la niña, a pesar de que su subordinado dudaba sobre si aquella joven tendría la crueldad de abandonar a una criatura inocente. Seung-do le recordó con frialdad al gerente Kim que Lee Hwa-sin no era en absoluto alguien fácil de tratar y que sin duda había preparado un plan de respaldo extremadamente sofisticado. De repente, una nueva notificación apareció en la pantalla de su teléfono, haciendo que su mirada se endureciera por la sorpresa, preguntándose en silencio qué extraño incidente acababa de ocurrir. El vehículo avanzó entre el zumbido de las cigarras, dejando atrás las maldiciones llenas de irritación de Seung-do al darse cuenta de que algunas cosas se le estaban saliendo gradualmente de control. Seung-do miró la pantalla de su teléfono, leyendo con frustración el informe del accidente que había dejado destrozado el vehículo en el que viajaba Lee Hwa-sin. De vuelta en la tranquila habitación, Yeon permanecía de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente la botella a medio beber de jugo de naranja sobre la mesa, con el rostro abatido por los pensamientos. Esa solitaria botella de jugo parecía recordarle memorias poco grato que intentaba enterrar en lo más profundo de su mente. Los ojos de Yeon se nublaron repentinamente de rencor. Apretó los dientes conteniendo el dolor que carcomía silenciosamente su corazón. Decidida a desprenderse del pasado, extendió la mano para agarrar la botella y se dijo a sí misma que debía deshacerse de todo lo relacionado con aquella mujer despiadada. Quería borrar rápidamente todo rastro para poder olvidar la existencia de esa mujer lo antes posible. Yeon se dirigió hacia la puerta, apretando el puño con la intención de arrojar los últimos vestigios de la traición fuera de su vida. Tan pronto como abrió la puerta, una voz grave pronunció su nombre, haciendo que Yeon se sobresaltara y se detuviera en seco en el pasillo. Sus ojos se abrieron de par en par con horror, y se giró alarmada para verificar quién estaba de pie en las sombras. Frente a ella había una niña pequeña de pie tímidamente, quien acababa de llamarla por su. La niñita del vestido amarillo saludó tímidamente a Yeon con cortesía, haciendo que el ambiente se volviera incómodo de repente, a punto de ir a tirar la basura. Yeon preguntó atónita la identidad del invitado no deseado mientras la niña seguía buscando silenciosamente algo en su mochila. La niña levantó sus ojos cristalinos y miró, luego entregó temblorosa un sobre blanco, esperando la reacción de la hermana desconocida frente a ella. Ligeramente sorprendida, Yeon se preguntó para sí misma si esta sería una carta importante que alguien le había pedido a esta niña que le entregara. Las manitas entregaron el sobre con cuidado, como si estuvieran transfiriendo una carga demasiado pesada para la edad inocente de la niña. Al ver la letra familiar con su propio nombre en el sobre, Yeon sintió de repente una corriente eléctrica atravesarla.
Su corazón se encogió por un mal presentimiento. Reconoció de inmediato que era la caligrafía de Lee Wassin y no pudo evitar preguntarse con indignación qué nuevo pecado acababa de cometer esa madre cruel. Dentro del sobre había un fajo de billetes de alta denominación junto con un certificado de relación familiar, exponiendo una cruel verdad que se estaba revelando poco a poco. La ira y el dolor la invadieron cuando se dio cuenta amargamente de que esa mujer, una vez más, tenía el corazón para abandonar a otra niña. Justo en ese momento, el teléfono en su bolsillo vibró incesantemente, haciendo que Yeon apretara los dientes pensando que aquella pecadora finalmente había aparecido. Yeon apretó el teléfono, indignada en silencio al darse cuenta de que su madre había cambiado de número otra vez y decidida a no dejarla seguir huyendo. Justo entonces, al otro lado de la línea alguien cuestionó duramente la relación entre ella y Lee Wassin, exigiéndole al mismo tiempo que fuera a recoger a la niña abandonada por esta irresponsabilidad. Al escuchar la voz desconocida de un hombre, Yeon preguntó confundida por la identidad de la otra persona, mientras su mente empezaba a sentir un mal presagio. Las noticias del oficial de policía Park Byung-yu dejaron a Yeon atónita al enterarse de que su madre había tenido un accidente mientras viajaba en un taxi, haciendo que la imagen de ella regresara a su mente de manera obsesiva. La apresurada explicación de la repentina llamada sonó justo cuando ella tiraba en silencio la botella de jugo de naranja en la bolsa de basura, como queriendo deshacerse de todos los restos del pasado. El terrible choque con el camión había aplastado el taxi. La bolsa de basura rodaba por las escaleras como símbolo del destino cruel que se avecinaba. Los ojos de Yeon se abrieron de par en par al recibir la notificación de que Lee Wassin se encontraba en estado crítico, y la línea entre la vida y la muerte era ahora solo cuestión de milímetros. El letrero rojo brillante del quirófano señalaba una larga y dura batalla del equipo médico para arrebatarle la vida a la madre de ella de las garras de la muerte. De pie frente al médico que acababa de salir, Yeon se quedó sin palabras al escuchar que el resultado de la cirugía aún era una incógnita y nadie podía prometer nada. En medio del silencioso pasillo del hospital, se quedó inmóvil con el rostro inexpresivo, dejando que los retumbantes truenos del exterior se mezclaran con el dolor desgarrador. Sentada aturdida en el banco del hospital, Yeon se sobresaltó por el gruñido del estómago hambriento de la niña y luego le preguntó tímidamente si había almorzado. La niña se sonrojó de vergüenza y asintió levemente, admitiendo con timidez que esa mujer le acababa de dar de comer cerdo agridulce. Al ver esa expresión, Yeon se dio cuenta conmocionada de que este escenario era demasiado familiar, porque su propia madre también le había dado exactamente ese mismo plato antes de abandonarla cruelmente. Los recuerdos dolorosos regresaron en la estrecha habitación 401 sin ventanas, donde Lee Wassin celebró por primera vez en su vida el cumpleaños de su pequeña hija. Entre el brillante confeti, la pequeña Yeon de aquel entonces se quedó paralizada recibiendo la inesperada y cálida felicitación de cumpleaños de su madre. Ella sacó con entusiasmo un vestido amarillo brillante como regalo, instándola a probárselo rápidamente para ver si le quedaba tan hermoso como esperaba. Al ponerse el vestido nuevo, la niña sintió una felicidad inmensa como si le hubieran regalado el mundo entero, ignorando por completo la mentira que se escondía detrás. La alegría se vio truncada repentinamente por el timbre de un teléfono plegable rosa y las misteriosas respuestas de la madre al otro lado de la línea. Mientras sostenía el teléfono, le ordenó a Yeon que esperara obedientemente en casa porque mamá tenía asuntos personales y debía salir sola por un corto tiempo. Un mal presentimiento hizo que la niña se aferrara y preguntara si realmente tenía que irse hoy, aunque la promesa de regresar pronto solo traía un sentimiento de extrema inseguridad. La mano de la madre acarició suavemente el cabello de su hija, aconsejándole a Yeon que fuera una buena niña y comprensiva para que ella pudiera irse tranquila. En su ignorancia, la pobre niña solo pudo bajar la cabeza y responder suavemente que sí, sin darse cuenta en absoluto de los crueles planes de su progenitora. Esa mujer sonrió satisfecha ante la sumisión de la pequeña, sin olvidar soltar elogios sobre lo obediente que era su hija. La puerta se cerró cruelmente dejando a Yeon sentada sola entre la basura sucia, mientras las falsas palabras de amor de su madre aún resonaban. En medio de la habitación asfixiante, llena de mal olor y moscas, la niña seguía creyendo terca e inocentemente que su madre definitivamente regresaría. Agotada por la espera, la pequeña figura se desmayó gradualmente en el frío suelo mientras su mente seguía aferrada sin cesar a una falsa esperanza. Los ojos apagados de Yeon miraban al espacio oscuro, preguntándose en silencio por qué la madre en la que siempre confió nunca regresó. La luz de los equipos de rescate finalmente apareció, marcando el final de los días de terror en que fue abandonada justo en su 7º cumpleaños. Volviendo a la realidad, Yeon se dio cuenta con amargura de que Lee Wassin había ganado, ya que sabía con certeza que ella nunca tendría el corazón para abandonar a esta niña al igual que ella lo hizo. Ella preguntó en voz baja si la niña tenía hambre, comenzando a aceptar su destino de proteger a otra vida desafortunada. La niñita bajó la cabeza. Sus manos apretaban nerviosamente el dobladillo del vestido amarillo mientras la atmósfera entre las dos se sumía en un silencio asfixiante. Rompiendo esa timidez,
Yeon tomó la iniciativa de acercarse y sostener firmemente la manita de la niña, transmitiendo un calor protector que la criatura anhelaba desesperadamente. Con una mirada rebosante de ternura, instó suavemente a la pequeña a levantarse rápido e ir con ella a buscar algo para llenar el estómago vacío. La tienda MC Doria brillaba en medio de la silenciosa y oscura noche, como un oasis de salvación para dos almas perdidas que acababan de encontrarse tras la tormenta. Sentada frente a la bandeja de comida fragante, Yeon preguntó sorprendida por qué la niña aún no comía y solo miraba absorta el pequeño regalo que venía con ella. Empujó amablemente el sándwich hacia la niña y le dijo que lo disfrutara libremente, y que el juguete podía dejarlo para descubrirlo más tarde. La niña se apresuró a darle un gran mordisco con los ojos radiantes. El sentimiento de felicidad se extendió de repente por su cuerpo haciéndole olvidar todos sus miedos. Al ver a la niña comer con tanta avidez, Yeon no pudo evitar sentir compasión y le recordó que comiera un poco más despacio para no atragantarse. Cuando le preguntó por qué no comía, ella tomó tranquilamente un sorbo de café y respondió que solo con un poco de cafeína ya sentía que volvía a la vida. Al ver que la niña parecía más cómoda, Yeon fue silenciosamente directa al grano preguntándole por qué había estado esperando frente a su puerta durante tanto tiempo. La niña repitió las instrucciones de su madre de que Yeon saldría antes del anochecer, pero si no veía a nadie debía tocar el timbre. A pesar de que el timbre estaba demasiado alto para su alcance, ella continuó diciendo inocentemente que su mamá también le dijo que buscara la iglesia más cercana si no podía encontrarla, lo que dejó a Yeon atónita ante los crueles cálculos de Lee Wasim. Dando un sorbo a su café, Yeon recordó a la mujer que la llamaba constantemente pidiéndole dinero y luego, de repente y misteriosamente, se quedó en silencio. Se dio cuenta con amargura de que la razón detrás de ese silencio era simplemente que había encontrado a un nuevo hombre al que aferrarse y comenzado otro círculo vicioso. Mirando a la inocente niña frente a ella, Yeon no pudo evitar sentir asco y se preguntó para sí misma por qué alguien como esa mujer todavía podía existir tan tranquilamente en este mundo. La niña interrumpió sus pensamientos cuando anunció que había terminado de comer y preguntó en voz baja si ya podía abrir el pequeño regalo en la mesa. Una sonrisa irónica y sarcástica apareció en el rostro de Yeon mientras estaba absorta en pensamientos negativos sobre su madre. De repente, un hombre elegante con un traje oscuro se acercó, apartó la mano de la niña y le pidió que fuera a lavarse bien las manos antes de tocar el juguete. Tanto Yeon como la niña se sobresaltaron asustadas, con los ojos muy abiertos a la defensiva ante la repentina aparición de este extraño intimidante. Mientras Yeon seguía atónita observando las acciones del extraño, su mente no dejaba de gritar la pregunta sobre la verdadera identidad de aquel hombre. Frente a Yeon había un hombre elegante con un rostro joven e inolvidable, pero el ligero olor a incienso que desprendía su traje negro la hizo sospechar que acababa de regresar de un funeral. Él de repente llamó a Legion por su nombre y luego le pidió a la niña que extendiera la mano, haciendo que la pequeña se estremeciera de miedo ante la autoridad que emanaba del extraño. El hecho de que él conociera la identidad de la niña hizo que Yeon estuviera segura de que era un secuaz enviado por su cruel madre Lee Wasim para llevar a cabo su plan. Al ver cómo limpiaba amablemente las manos de la niña, Yeon no pudo contener su curiosidad y le preguntó directamente si este hombre era el padre biológico de la pequeña. Una sonrisa insinuante apareció cuando él le preguntó a cambio si realmente creía que él y Lee Wasim habían tenido alguna vez una relación tan íntima. Luego sacó en silencio un pequeño y lindo conejito rosa y se lo entregó a la niña, haciendo que sus ojos se iluminaran de alegría ingenua en medio de la atmósfera tensa. El hombre le hizo un gesto a Hyun para que tomara el regalo y fuera a jugar a otro lado, creando deliberadamente un espacio privado para comenzar la verdadera conversación. Siguiendo con la mirada la pequeña espalda de la niña que se alejaba, Yeon se preguntó confundida cuál sería la verdadera identidad de este hombre intimidante si no era el padre de Hyun. Su mirada fría y penetrante se dirigió de repente hacia ella, la instó a comer rápido y pronunció su nombre completo de manera desafiante. Un sudor frío brotó de su rostro pálido. Yeon se dio cuenta atónita de que estaba en la mira de alguien extremadamente peligroso. Yeon agarró su teléfono con gran precaución, afirmó con frialdad que no tenía dinero y amenazó con llamar a la policía inmediatamente si él hacía algún movimiento peligroso. En respuesta a esa dureza, el hombre cuestionó con calma si el dinero era realmente tan importante cuando su madre estaba en estado crítico y podía morir en cualquier momento. Viendo a través del alma de la otra persona, soltó un comentario sarcástico diciendo que Yeon parecía el tipo de persona que deseaba en secreto que aquella terrible madre nunca despertara de su accidente. Las cargas de las enormes facturas del hospital y la obsesión por los cobradores de deudas que siempre acechaban aparecieron como un velo oscuro cubriendo su mente. El recuerdo de los hombres feroces golpeando la puerta a gritos, amenazando con que la niña tendría que pagar las deudas de la madre, hizo que Yeon sintiera aún más odio.
De pie en silencio frente a la puerta del quirófano, se dijo a sí misma que ya no podía soportar ninguna carga más y deseó en secreto que ella simplemente desapareciera de este mundo. El hombre le preguntó con calma por qué no respondía, y luego afirmó que tener tales pensamientos era algo natural porque los pensamientos no tienen ningún poder. Jeong agarró el dobladillo de su camisa hasta temblar, sintiendo la indignación hervir en su interior al ver que este extraño se atrevía a juzgar arbitrariamente y leer los rincones más oscuros de su alma. Sin embargo, él de repente declaró que realmente esperaba que Lee Hwa-sin sobreviviera porque todavía tenía una deuda de gratitud que arreglar justamente con ella. Metiendo la mano en su bolsillo de manera misteriosa, el hombre afirmó firmemente que no era un cobrador de deudas ni un extraño sospechoso como ella pensaba. El hombre negó fríamente que fuera el padre de la niña, dejando a Jeong parada en silencio con un rostro lleno de escepticismo. Lentamente sacó y ofreció una lujosa tarjeta de presentación, mientras ella todavía estaba inmovilizada por el asombro. Al ver que la otra parte aún no reaccionaba, Seung-do le preguntó la razón por la que dudaba en tomar el objeto que probaba su identidad. Jeong quedó atónita al leer las palabras director ejecutivo G.I. Seung-do del grupo de construcción Hyun, y se preguntó por qué una figura de tal magnitud estaría involucrada con su madre. Entre sus pensamientos caóticos, frunció el ceño con dolor al darse cuenta de que un corte en su dedo empezaba a sangrar con sangre roja y fresca. De repente, Seung-do extendió la mano y agarró la suya, lo que hizo que Jeong se sobresaltara presa del pánico y se apresurara a disculparse en medio de su confusión. Él le recordó con voz grave que tuviera más cuidado, lo que hizo que Jeong se sonrojara e insistiera apresuradamente en que estaba bien. Su gran mano apretó con fuerza los pequeños dedos de ella, creando un contacto lleno de presión que hizo que el ambiente se volviera asfixiante de repente. Mirando profundamente a sus ojos vacilantes, él notó en silencio que el hecho de que ella lo evitara tan descaradamente era realmente muy llamativo. Seung-do esbozó una sonrisa peligrosa al afirmar que esa misma actitud suya lo estaba impulsando a querer hacer algo turbio en este momento. Seung-do vendó cuidadosamente la herida en el dedo de Jeong, haciéndola gemir suavemente por el dolor repentino. Su mirada bajó llena de ansiedad al sentir la observación silenciosa pero apremiante del hombre frente a ella. El timbre del teléfono sonó incesantemente sobre la mesa, rompiendo la atmósfera asfixiante y señalando un nuevo incidente que se avecinaba. Seung-do contestó la llamada con calma mientras a lo lejos, la pequeña Hyun se había quedado completamente dormida de cansancio en la mesa. Él recogió sus cosas y luego le ordenó fríamente a Jeong que fuera con él de inmediato, dejándola solo con la pregunta desconcertada de a dónde iban exactamente. Una nueva notificación apareció de repente en la pantalla del teléfono, sobresaltando a Jeong con el presentimiento de que una noticia impactante estaba a punto de ser revelada. Era un mensaje del hospital de Seúl confirmando que la cirugía de Lee Hwa-sin había terminado y que ahora había sido trasladada a la sala de cuidados intensivos. Al ver que Jeong seguía pasmada, Seung-do se acercó proactivamente para cargar a la niña dormida y declaró que él se encargaría de esto. Ella corrió tras él en pánico y le advirtió preocupada que la niña sería muy pesada, pero él solo sonrió con calma, afirmando que estaba perfectamente bien. Finalmente, Jeong tomó a su hermanita en brazos y asintió en silencio, accediendo a ir con él al Hou. La pequeña Hyun se quedó dormida en los cálidos brazos de Jeong, acurrucando suavemente su cabeza en su hombro en busca de un lugar de paz en medio de la tormenta. Cargando a la niña en sus brazos, Jeong caminó en silencio detrás de la firme espalda del hombre desconocido que le mostraba el camino. Los pasos de ambos resonaron por el pasillo del hospital desierto, marcando el comienzo de un viaje lleno de sorpresas y peligros. Mirando fijamente la silueta que tenía delante, Jeong susurró suavemente el nombre de G.I. Seung-do con una curiosidad mezclada con una extraña cautela. Ese hombre avanzaba en silencio. Sus pasos decididos irradiaban una aura abrumadora que hacía que cualquiera frente a él no pudiera evitar sentir temor. Seung-do giró repentinamente la cabeza para mirar atrás con una sonrisa insinuante, como si estuviera sintiéndose extremadamente victorioso ante las piezas de ajedrez que tenía en sus manos. El médico le informó que Lee Hwa-sin había tenido mucha suerte de conservar su vida, pero aún no se podía confirmar con certeza cuándo despertaría. Inclinando la cabeza para agradecer las indicaciones del médico, Jeong sintió el peso de la responsabilidad oprimiendo sus delgados hombros. Su mirada se endureció repentinamente llena de determinación al estar ante la frontera entre el perdón y el odio que ardía en su mente. El letrero de la habitación número 3605 con el nombre de Lee Hwa-sin apareció de forma gélida, presagiando que la inevitable confrontación con el pasado estaba a punto de comenzar. De pie frente a la puerta cerrada de la habitación, Jeong ironizó en silencio sobre la palabra suerte que el médico acababa de usar para referirse a la supervivencia de su madre. Un mareo repentino la asaltó, obligándola a llevarse las manos a la cabeza, intentando mantenerse firme ante la presión psicológica que pesaba sobre cada una de sus células. Al entrar en el ascensor, suspiró con frustración al calcular las enormes facturas del hospital que se avecinaban, para las cuales solo podía depender de su tarjeta de crédito agotada. Tan pronto como salió al pasillo, una escena inesperada saltó a su vista dejándola atónita.
todos sus pensamientos sobre el dinero se desvanecieron al instante. Era el misterioso hombre Hye Seung-do, quien había desaparecido sin dejar rastro la noche anterior y ahora aparecía de la nada, arrodillado charlando con Hyun. Al ver la extraña amabilidad de él hacia la niña, se preguntó si su intuición era correcta y él realmente era el padre biológico de esta pequeña. Jeon observó atentamente, intentando encontrar algún rasgo similar entre el afilado rostro del director y la inocencia de la niña, aunque era difícil afirmar que eran idénticos. La extraña conexión entre los dos en este momento daba una sensación sumamente convincente. La niña exclamó emocionada al verla. Sus pequeñas manos abrazaban con fuerza el conejito rosa que el hombre le acababa de regalar como regalo de presentación. Hyun corrió ansiosamente hacia ella a pesar de la advertencia de no correr tan rápido, mientras Seung-do se quedaba sentado en silencio observándola con una mirada insinuante. Hyun acurrucó su cabeza en Jeon buscando consuelo, mientras la hermana mayor seguía inmersa en las dudas sobre la suerte que el médico acababa de mencionar. La niña levantó sus grandes ojos redondos llenos de preocupación, esperando secretamente recibir una respuesta tranquilizadora de su único familiar en este momento. Al ver a Hyun preguntar inocentemente si su madre estaba realmente muy enferma, Jeon solo pudo bajar la cabeza en silencio para ocultar el dolor que la invadía. Seung-do de repente levantó a la niña en brazos, afirmando en voz alta que a partir de ahora todo estaría bien bajo sus arreglos. Al ver que la niña parecía asustada, se disculpó en voz baja y luego bromeó diciendo que si seguía inflando las mejillas enfadada así, explotaría. Él anunció con indiferencia que había pagado todas las facturas del hospital, dejando a Jeon atónita y completamente sorprendida por la intervención del extraño. Al saber que también había trasladado a su madre a una habitación privada por su cuenta, se preguntó indignada por qué se atrevía a decidir por sí mismo todo lo relacionado con su familia de esa manera. A pesar de su comentario sarcástico sobre tener dinero de sobra para derrochar, Jeon insistió firmemente en que definitivamente encontraría la manera de devolverle todo ese dinero. Seung-do la miró fijamente y le preguntó con qué dinero, cuando ella misma había admitido estar en la quiebra el día de ayer. Jeon apretó los labios con firmeza, tomó una decisión y prometió que en solo un mes, definitivamente le pagaría todas sus deudas. Seung-do sonrió con ironía diciéndole que se sintiera libre, luego acarició despreocupadamente las mejillas de Hyun como si se estuviera burlando de la impotencia de Jeon. Al escuchar ese tono arrogante otra vez, apretó los dientes y agarró el dobladillo de su camisa para reprimir la ira que estaba a punto de estallar frente a él. Incapaz de aguantar más, levantó la voz y le exigió que le devolviera a la niña de inmediato. Con un rostro lleno de provocación, él preguntó a su vez si Jeon estaba actuando como si esta niña realmente le perteneciera. Jeon se quedó paralizada ante el sarcasmo que dio en el clavo. Su rostro mostraba claramente confusión al tener que enfrentar la cruel verdad. La mirada afilada de Seung-do se clavó en ella, como una cuchilla afilada que quería desvelar todos los secretos que intentaba ocultar. Él se dio la vuelta inesperadamente y le ordenó que saliera primero, ignorando su débil ruego desde atrás. En medio del pánico, Jeon gritó exigiéndole que se detuviera, pero esa figura alta siguió avanzando con decisión. Al ver la espalda de ellos dos, ella culpó en silencio tanto a su madre como a ese hombre desconocido por siempre tomar decisiones arbitrarias en todo. Un mareo intenso la asaltó haciendo que sus pasos se tambalearan. Jeon jadeó de agotamiento al no poder seguir el ritmo de esos eventos repentinos. Jeon jadeaba de agotamiento. Dejó escapar una súplica miserable hacia la alta figura que la abrumaba, su mano agarró con fuerza el dobladillo del traje negro, gritando para exigirle al hombre que explicara honestamente por qué la trataba tan cruelmente. En un fuerte arrebato emocional, balbuceó ahogada y sin voz al intentar encontrar una explicación a los acontecimientos recientes. Los ojos de Jeon brillaron con una mirada penetrante. Le preguntó duramente si había aprendido a jugar con las emociones de los demás de su malvada madre. Al ver el rostro desconcertado de Hyun, de repente se dio cuenta de que había sido grosera y se apresuró a explicar que no tenía ninguna intención de insultarlo de esa manera. Su rostro se sonrojó de vergüenza, titubeó intentando decir algo más, pero su mente caótica hizo que las palabras simplemente se desvanecieran. En respuesta a esa incomodidad, Seung-do se echó a reír inesperadamente y afirmó con firmeza que no había otra explicación más lógica que lo que ya había hecho. Él curvó ligeramente los labios con sarcasmo, pareciendo disfrutar inmensamente de ver a Jeon caer por completo en la trampa emocional que había preparado. Jeon se negó a rendirse. Le dijo en voz baja y áspera que Lee Hwa-si no podía hacer nada por él excepto conspiraciones engañosas. A menos que él fuera realmente el padre de esta niña, con un rostro sereno y lleno de frialdad, disipó todas las dudas al declarar que no era el padre de la niña y que tampoco le interesaba aprender los trucos sucios de ella. Jeon gritó con ira, exigiendo saber cuál era la verdadera razón detrás del generoso acto de pagar todos los gastos médicos de su terrible madre. Respondiendo con calma, él consideró con indiferencia que es normal que las personas se ayuden entre sí, pero Jeon solo pensó en silencio que eran tonterías.
Los dolorosos recuerdos regresaron de golpe con la cruel enseñanza de su madre de que en este mundo no hay suerte gratuita y siempre esconde un plan. Ella había afirmado una vez que aquellos que siempre sonreían amablemente solo estaban calculando para recuperar el doble de lo que habían dado. Viendo a través de esa hipocresía, se determinó a no dejar nunca que ella misma cayera en la trampa de las palabras dulces y engañosas de este extraño. Después de un momento de forcejeo, Seungdo suspiró suavemente accediendo a dejarla decidir por sí misma. La atmósfera en el vestíbulo del hospital se volvió fría y pesada de repente. Él le devolvió suavemente a la niña y luego le recordó que se cuidara a sí misma antes de que fuera demasiado tarde, aunque en el fondo sentía que parecía un villano, dándose la vuelta para caminar hacia el auto de lujo que lo esperaba. El hombre abandonó la escena en silencio, dejando a Yeon parada inmóvil con su hermanita. Seungdo miró repentinamente hacia atrás con una misteriosa sonrisa, como si ya hubiera previsto los próximos desarrollos de esta obra. Desapareció tras el humo del auto con una desafiante promesa de volver a verse, presagiando las turbulencias que estaban a punto de golpear la vida de Yeon. Yeon abrazó con fuerza a la niña en sus brazos. Su rostro mostraba una clara consternación mientras se preguntaba en silencio si aquella promesa de volver a verse escondía algún plan. El taxi que las transportaba se lanzó a toda velocidad hacia el denso tráfico, arrastrándola oficialmente a un torbellino del destino con innumerables incógnitas por delante. Sentada en el auto con un sentimiento de inquietud, sacó apresuradamente su teléfono y se dijo a sí misma que debía aclarar la identidad de este extraño de inmediato. La pantalla mostró los resultados sobre el grupo de construcción Hyun y una entrevista al presidente Hee Tae-ho. Un imperio empresarial extremadamente grande y poderoso, continuó navegando rápidamente por la información relacionada con los altos ejecutivos del grupo, intentando encontrar alguna brecha que pudiera descifrar lo ocurrido. Después de investigar un rato, Yeon se tranquilizó pensando que obviamente se trataba de una empresa grande y legal, por lo que seguramente no habría nada sospechoso. Sin embargo, la noticia sobre la repentina muerte del vicepresidente Hee Tae-ho a la edad de 58 años la dejó atónita mientras comenzaba a unir todos los detalles. La imagen de Seungdo de pie en silencio entre coronas de flores blancas con ropa de luto le vino a la mente, confirmando que acababa de regresar del funeral de su difunto padre. Al ver el rostro profundo y calculador de ese hombre, Yeon no pudo evitar dudar sobre las misteriosas tareas que él realmente estaba realizando, incluso sospechó que él estaba involucrado con el inframundo y temió que su cruel madre le estuviera arrastrando en secreto a una nueva y despiadada conspiración. Yeon se masajeó las sienes con cansancio en el taxi, lamentándose en silencio de que este desastre reciente solo empeoraría su dolor de cabeza. Sentada a su lado, la pequeña Hyun jugueteaba nerviosamente con el cinturón de seguridad y luego mencionó de repente el regalo del muñeco con una expresión muy tímida. Al darse cuenta de la vacilación de la niña, Yeon le devolvió dulcemente el conejito rosa y le dijo que lo aceptara sin reservas. Hyun tomó el juguete con los ojos iluminados. Su sonrisa radiante hizo que el ambiente sombrío se volviera de repente inusualmente cálido. La niña llamó suavemente el nombre de Yeon con un susurro mimado, intentando sacar a su hermana mayor de los pensamientos negativos que la rodeaban. Ella se acercó a su oído y le confesó que nunca antes en su vida había tenido algo tan hermoso y maravilloso como esto. Al mirar el rostro inocente de Hyun, Yeon sintió de repente una punzada en el corazón con una mirada llena de compasión por las privaciones que la niña había tenido que soportar. Hyun se llevó juguetonamente el dedo a los labios pidiendo guardar el secreto, como queriendo convertir este momento en un pacto privado entre las dos. En respuesta a esa ternura, Yeon también sonrió haciendo un leve gesto de silencio, disfrutando de un breve momento de paz antes de enfrentar la tormenta. El taxi amarillo se alejó silenciosamente, dejando atrás a dos pequeñas figuras de pie desamparadas en la acera mientras la oscuridad comenzaba a cubrir la ciudad. Al ver la pequeña figura de Hyun, Yeon le preguntó dulcemente si se sentía cansada y si quería que la llevara en brazos un rato más. La niña negó suavemente con la cabeza rechazando la oferta, afirmando que estaba bien y que podía caminar perfectamente sobre sus propios pies. Al ver el aspecto sucio de la niña, Yeon se dijo a sí misma que definitivamente debía bañarla y limpiarla bien en cuanto ambas llegaran a casa. Su parada fue un viejo baño público, donde Yeon esperaba que el agua tibia lavara de alguna manera el cansancio de ambas. Después de bañarse, sintió su espíritu inusualmente refrescado y pensó para sí misma que detenerse allí no había sido una mala decisión en absoluto. El calor del baño evocó en Yeon fragmentos de recuerdos lejanos, de cuando todavía era una niña y le encantaba ir a la sauna de esta manera. Para ella en aquel entonces, los viajes a la sauna eran una de las pocas y raras ocasiones en que su madre le permitía salir de su asfixiante habitación de alquiler. Hyun sostenía felizmente en sus manos una caja de leche de plátano. Su rostro radiante de alegría hizo que Yeon sintiera que su corazón se relajaba un poco. Ella ayudó amablemente a la niña a arreglarse la ropa, y
y su corazón dolió repentinamente al darse cuenta de que aquella mujer la había abandonado cruelmente sin siquiera preparar una muda de ropa de repuesto. Sosteniendo la mochila tan ligera que solo contenía una prenda de ropa interior y unos pocos caramelos, Jeon se quedó sin habla al escuchar a Hyun invitarla inocentemente a comer dulces juntas para divertirse. Jeon tomó a la niña de la mano y le dijo dulcemente que ya debían irse a casa. Mientras calculaba en silencio que terminaría su traducción para tener dinero y comprarle ropa nueva, bajo el ardiente sol del mediodía de verano, las dos pequeñas figuras avanzaron lentamente hacia el viejo complejo de apartamentos en medio del incesante canto de las cigarras. Con el sudor brotando en su frente, ella suspiró suavemente y se dijo a sí misma que el calor del verano de este año parecía estar quemando tanto su mente como su cuerpo exhausto. Al pisar el pasillo, Jeon se quedó atónita de repente al ver a una ruidosa multitud reunida justo enfrente de su apartamento, mirándolo con gran curiosidad. En medio de la multitud, el anciano casero, con un rostro enojado y lleno de reproche, la miraba fijamente como si acabara de cometer un delito grave. Él gritó llamándola, dejando a Jeon extremadamente confundida, sin entender por qué era blanco de tanta dureza y odio. Con un tono rencoroso, él le preguntó groseramente a dónde demonios había desaparecido durante toda la noche sin avisar nada. Luego gritó un anuncio impactante de que alguien había irrumpido ilegalmente en su apartamento, lo que dejó a Jeon completamente paralizada por el asombro. Ella entró apresuradamente. Sus pies se detuvieron al pisar los fragmentos de vidrio roto esparcidos por el suelo, sus ojos se movían sin parar en un estado de absoluta consternación. Paraba en silencio en medio de la habitación completamente destrozada, escuchó con amargura. Jeon afirmó que había cerrado la puerta con llave cuidadosamente y le recordó que ya le había advertido al casero sobre la cerradura rota desde la semana pasada. De inmediato, el viejo casero gritó diciendo que solo era una excusa porque todos los demás inquilinos siguen usando ese tipo de cerradura con total normalidad. El policía intervino para confirmar la identidad de Jeon y luego le pidió que comprobara si le habían robado algún objeto de valor. El rostro de Jeon se puso pálido de preocupación. Recorrió apresuradamente con la mirada la habitación destrozada y se dijo a sí misma que debía verificar todo rápidamente. De repente, el casero la agarró bruscamente de la mano a Jeon y le gritó exigiéndole que tuviera cuidado con las palabras que decía. Él le reprochó con amargura que había gastado dinero en instalar una cerradura nueva, y aún así ella se atrevía a culparlo tras haber dejado la casa vacía toda la noche. Siguió gritando e insultándola por haber permitido el robo mientras hacía cosas turbias, para luego tener el descaro de culpar a otros. En medio de la tensión, una voz grave resonó desde atrás criticando al casero por hacer un ruido tan molesto como el del infierno. Era Hee Seung-do, quien estaba allí con una presencia abrumadora en su traje negro y una mirada fría que hizo que la atmósfera se congelara al instante. Al ver su inesperada presencia, Jeon se quedó atónita e inmóvil en el lugar, preguntándose sin cesar cómo había logrado encontrar este sitio. El casero señaló agresivamente y gritó al hombre desconocido que había aparecido de repente en la destrozada habitación de Jeon. Furioso, gritó exigiendo al metiche que se largara y no se metiera en los asuntos de los demás antes de soltar un insulto. La mirada de Seung-do se ensombreció peligrosamente, y una fría aura asesina comenzó a extenderse haciendo que el espacio se volviera sofocante. De inmediato, ejecutó una llave retorciendo el brazo del casero, haciéndolo gritar desconsoladamente de dolor. Sin detenerse ahí, continuó asestándole un golpe brutal que lo dejó aturdido, perdiendo por completo la arrogancia del principio. El casero miró temblando al hombre que acababa de humillarlo con ojos llenos de puro terror al darse cuenta de que se había metido con la persona equivocada. Seung-do se acercó a su oído y le afirmó fríamente que él era quien había estado con esta chica toda la noche anterior, burlándose de su curiosidad. Una sonrisa cruel floreció en sus labios mientras preguntaba si quería escuchar los detalles de lo sucedido, haciendo que el cobarde anciano solo pudiera tartamudear una negativa. Apartó con indiferencia la débil resistencia del otro como si estuviera limpiando una molesta basura de su vista. El casero se desplomó en el suelo en medio del caos, dejando a Jeon atónita presenciando la fuerza abrumadora del hombre frente a ella. Seung-do saludó con calma cuando ambos se reencontraron justo en medio de la caótica escena del allanamiento. Ante su serenidad, Jeon no pudo evitar sentirse inquieta al darse cuenta de que estaba en el punto de mira de alguien demasiado misterioso. Se arrodilló en silencio para limpiar los fragmentos del suelo, diciéndose a sí misma que al menos el ladrón no había podido llevarse nada realmente valioso. Al ver la habitación vacía desordenada solo para llevarse una pequeña cantidad de dinero, se preguntó con amargura por qué ni siquiera los más desdichados la dejaban en paz. Aunque en su corazón todavía estaba llena de gratitud porque él había aparecido a tiempo para salvarla del malvado casero, Jeon todavía no podía descartar la sospecha de por qué este hombre conocía tan bien la dirección del apartamento donde ella vivía. Seung-do echó una mirada a su expresión y le recordó tajantemente que no era un cobrador de deudas,
burlándose de que todos sus pensamientos eran evidentes en su rostro. El rostro de Yeon se sonrojó de repente al ser descubierta, y le preguntó con un tono desafiante para ver cómo explicaría el haberle estado siguiendo. Él admitió con indiferencia que se había tomado la molestia de investigar con el único objetivo de buscar al bebé que dormía profundamente en ese sofá. Esa confesión dejó a Yeon atónita. Miró fijamente los profundos ojos de Seung-do para cuestionar su verdadero propósito hacia la pobre criatura. Yeon se quedó helada al enterarse de que el padre de la bebé había fallecido hacía 4 días. Una coincidencia temporal que la dejó completamente conmocionada. El sudor frío le corrió por la frente, mientras se decía a sí misma que ese momento debía tener un significado terrible y le exigía saber quién era realmente esa persona. Hye Seung-do mantuvo una expresión indiferente pero imponente, pronunciando lentamente el nombre de Hye Taeju como si lanzara una bomba en la mente de ella. Extendió lentamente una carpeta marrón frente a Yeon, trayendo consigo la cruel verdad sobre el hombre que acababa de fallecer. Al mirar la foto conmemorativa y la noticia sobre la muerte del vicepresidente, Yeon se dio cuenta con horror de que este era el nombre que había visto por casualidad en el periódico anteriormente. Cuando apareció el resultado de la prueba de ADN con una coincidencia biológica absoluta, se quedó atónita al darse cuenta de la conexión indiscutible entre la bebé y la familia Hye. Seung-do afirmó fríamente que el padre biológico de Lee Hyun era el difunto Hye Taeju, lo que significaba que esta bebé era su media hermana paterna. Siguió revelando la última pieza del rompecabezas sobre la verdadera identidad de la madre, mientras el corazón de Yeon se oprimía con un mal presagio. Toda la cruda verdad quedó expuesta cuando él nombró a Lee Hwa-sin, afirmando que la despiadada madre de Yeon fue quien dio a luz a esta pobre niña. En ese instante, todas las piezas dispersas se unieron a la perfección, y Yeon se dio cuenta con horror de la cruel realidad que envolvía su vida. Mientras Yeon se enfrentaba duramente al casero, la pequeña Hyun tuvo la suerte de ser cuidada por amables vecinas que le dieron leche de chocolate. De vuelta al espacio tranquilo, una voz amable sugirió preparar agua tibia para que se bañara y se quitara la sensación pegajosa tras un largo y agotador día. Guiada a una lujosa habitación, colocó suavemente a Hyun en la cama y escuchó la recomendación de descansar libremente para recuperar sus fuerzas. Al mirar a la niña profundamente dormida, Yeon recordó de repente el momento en que aquel misterioso hombre fue a llamar a su puerta en la oscuridad de la noche. El vago recuerdo regresó con la voz preocupada llamándola por su nombre, mezclada con su propia respiración agitada mientras la fiebre comenzaba a atormentar su cuerpo. Al entrar en la habitación, Seung-do soltó una maldición llena de molestia, pero sus ojos no pudieron ocultar su conmoción al ver que su cuerpo estaba ardiente como el fuego. En medio de su delirio, Yeon se agarró débilmente del dobladillo de su chaqueta, suplicándole en silencio que se quedara un poco más para ahuyentar el calor abrasador. Él la abrazó en silencio contra su pecho, dejándole sentir el frío que emanaba de su cuerpo mientras ella murmuraba entre sueños que esa sensación era agradable y fresca. Al despertar, se tocó suavemente la mejilla que aún conservaba un rastro de frío, preguntándose desconcertada qué era exactamente aquello tan fresco que la había tocado en su sueño. Parada frente a la lujosa mansión con piscina privada, Yeon no pudo evitar sentirse abrumada y se preguntó en silencio si Seung-do realmente vivía solo en este costoso castillo. Yeon se sumergió en sus pensamientos, recordando en silencio la promesa de que aquel hombre volvería a llamarla pronto. De inmediato, el mayordomo se acercó a recordarle que se bañara rápidamente para prepararse para la cena y le avisó que el director llamaría a las 4. Sentada abrazando sus rodillas con el rostro lleno de ansiedad, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo sin recibir ninguna noticia de él. Mientras revisaba los mensajes pidiendo correcciones de la traducción, Yeon de repente se detuvo ante una nueva notificación de un remitente desconocido. Un número extraño enviándole un mensaje preguntando cómo estaba apareció misteriosamente, fuera de lugar en medio de la maraña de mensajes de trabajo diarios. Sus ojos se abrieron de par en par con horror cuando la corazonada de un fantasma del pasado comenzó a manifestarse claramente. Los mensajes de disculpa y confesiones de añoranza de Cho Tae-jun aparecieron, desenterrando cada herida que ella siempre había querido sepultar. Yeon se derrumbó por completo, con el rostro mostrando un dolor mezclado con pavor.